esas conversaciones que estoy manteniendo, en realidad que estamos manteniendo, Taufik, yo y nuestros telespectadores, con el afán, el único afán de reducir distancias, de que nos vayamos conociendo los unos a los otros, que es lo que hace falta. El otro día, en la conversación que tuvimos en bueno, buenas tardes, Taufik, bienvenido al Magazine de Tarde. Gracias. El otro día, cuando estuvimos hablando, dijimos que era fundamental la educación, un poco para limpiar, ¿no?, digamos, el concepto que se tiene desde un sitio, pues, respecto al otro. Vamos a retomar desde ahí con el tema de la educación, porque yo te quería preguntar si tú crees que es suficiente ahora mismo el contenido que hay en los libros de educación de nuestros hijos, si es suficiente el contenido, digamos, en la asignatura de historia que habla de la presencia musulmana en España, que fueron casi 1000 años, que se dice pronto, y sin embargo parece ser que no tiene el peso que debería tener en nuestros libros. Pues la verdad, pues me duele decir que nuestra presencia o la presencia del Islam como algo que forma parte, pues, ya del conjunto de la identidad de todos los españoles, la presencia de estos 8, 9 o 10 siglos aquí en España, pues lamentable, pues no es como pues, nos hubiera gustado. En los libros de texto pues, de nuestros hijos, Sí. pues 3 líneas, no sé cuántas páginas, la presencia histórica, la presencia filosófica, la presencia poética. Cuando hablamos castellano estamos hablando árabe. Y esta presencia desde, pues siempre nos hablan de los pensadores desde presocráticos. Sí. Y de ahí saltamos directamente a René Descartes. Cierto, cierto. De Atenas a París, este silencio, ¿quién lo llenó? Lo llenó la España, la Andaluz. ¿Dónde está Averroes? ¿Dónde está Notofei? Claro, si tú tuvieses que, digamos, esas lagunas en los libros de nuestros hijos, si tú tuvieses que introducir materias, ¿no?, que hablasen del mundo musulmán, ¿cuáles recalcarías? ¿Literatura o podríamos poner de todo? De todo. Es que este notorio arraigo, no solamente histórico, cultural, político, poético, son estos siglos, yo creo que en vano sería representarlos en no sé cuántas líneas o cuántas páginas. Esto es algo que ya no es patrimonio de toda la humanidad. Cuando hablamos, como bien he dicho, según la Real Academia Española de la Lengua, pues el 20% de nuestro lenguaje es de origen árabe. Hasta los El 20%. el 20%. Esto ya según la Real Academia de Lengua Española. Después del latín, la árabe quizás el segundo. En la literatura, en la ciencia. Que la literatura, fíjate, yo que soy amante de la literatura y me gusta leer, es verdad que cuando estudiamos, bueno, por lo menos cuando yo estudié, las referencias a escritores árabes y eso es mínima, por no decir nula. Es que cuando siempre preguntamos el libro por excelencia que representa la literatura española, siempre es el Quijote. Pues el mismísimo Miguel Cervantes nos dice que Don Quijote, esta novela, ha sido escrita por Sidi Hamid, ahí en el capítulo 9. Sí, cierto. ¿Y quién es Sidi Hamid en castellano? Sidi Hamid, que es mi señor Hamid, que es un arábigo manchego. Es lo mismo, es en entrar en el debate entre los cervantinos, así expertos. Ha sido escrito por el mismísimo, pues, Don Miguel de Cervantes, o está escrito por este Hamid del arábigo manchego. Hasta Américo Castro llegó a decir que Cervantes era un musulmán, se convirtió al Islam durante su cautivo en Argel, aquellos 5 años. Es que esta presencia yo creo que será muy interesante, como decía, claro, pues más de una persona, que claro, debemos reconciliar nuestra identidad, ya que la hemos perdido. Quizás debemos hacer un poco una reconciliación, claro, para pero, recuperar esta identidad conjunta. Te pregunto todo esto porque quería llegar a un sitio, ¿no? Porque indudablemente yo creo, tengo la convicción de que el enfoque que hacemos del Islam desde Occidente es un enfoque erróneo. Supongo, otro día te preguntaré, si crees que pasa lo mismo desde el otro lado, ¿no? Si también hay un enfoque distorsionado del cristianismo desde los países musulmanes. Pero yo te quería preguntar ahora si crees que ese ahondar en la presencia musulmana en España ayudaría a que este enfoque que tenemos cambiara para mejor. Yo creo que sí. Un ejemplo muy concreto. Hace un par de años, el libro de texto de todos nuestros hijos en los colegios públicos que pagamos con nuestros impuestos indirectos y directos, cómo enfocaba a la región islámica. No voy a mencionar la editora, ni mucho menos, pero decía que el Islam pues, lo podemos definir con los 5 famosos pilares, los 5 pilares del Islam. Y decía, los 5 pilares del Islam son Salat, la oración, el Zakat, el dinero que merecen los pobres, el ayuno de Ramadán,
el peregrinaje a la Meca y la Guerra Santa. Este es un libro de texto en los colegios públicos. Claro, eso es una barbaridad, ¿no? Totalmente. Es que todo el mundo pregunta, ¿aquí son los 5 pilares del Islam? Es la fe, el testimonio de fe, la oración, el zakat, el ayuno, el peregrinaje. ¿Qué tiene que ver aquí la Guerra Santa? La Guerra Santa es un concepto de las cruzadas, de aquí, nuestro, europeo, occidental, del siglo XI, del Papa Urbán II. Una fatua, hay que matar a los infieles ahí. Y de ahí a nuestros hijos van a estudiar un libro de texto. Pone eso, claro, es que eso, Exactamente. ahí está, Pero eso también, es un error de base fundamental. Debemos agradecer a la editora, la hemos escrito y nos han pedido perdón y han sacado también todos aquellos que estaban en el mercado. ¿Tú qué me estás contando todo esto? ¿Qué crees que si ahondásemos en esa parte de la historia, que crees que ha habido realmente mucho tiempo en el que hemos convivido juntos, que crees que sería bueno, ¿no?, el que entendiéramos que nosotros, en buena parte, tenemos, ¿no?, una buena parte musulmana? ¿Tú, personalmente, te sientes orgulloso también de ser ese conglomerado de civilizaciones y de historia? Es que queremos formar parte de nosotros español. Yo soy español musulmán. Esto debe ser clarísimo y también para todo el mundo. Cuando incluso a veces pregunto a mis amigos periodistas, políticos, intelectuales y tal, ¿qué significa ser español? Las señas de identidad de un español. Sí, eso tengo que decirte, esto tengo que cebarlo un poco, porque esto me ha encantado. Y esto que va a contar ahora mismo Taufik es una cosa que cuando hemos llegado a la redacción y nos hemos sentado para plantear esta conversación, me ha dicho, mira, Alonso, plantéate esto, ¿no?, que son las señas de identidad. Te doy paso ahora, simplemente quería anunciarlo, ¿no?, que la gente esté especialmente atenta a esto. No, eso es un error, la verdad, que se ha cometido, no sé, de aquella imagen de la España, una nación, una religión y todo esto. Yo creo que hemos pagado por esta noción, pues, de una manera un poco muy dolente. La verdad, nos podemos plantear esta pregunta. ¿Qué significa ser español? ¿Cuáles son mis señas de identidad yo como español? Siempre las señas de identidad, ¿no? Exactamente. Si siempre te contestan, preguntas a, no sé, yo llevo más de mi vida aquí que en mi país de origen, llevo casi 25 años aquí, y pregunto siempre, insistía en esta pregunta, ¿qué significa ser español? La verdad, siempre me han contestado con este famoso cuarteto. Ser español, soy español, sí, soy griego, romano y judío cristiano, que es verdad, sí, totalmente verdad. Pero yo preguntaba, ¿y por qué no musulmán? ¿Y por qué no mencionar también esa musulmán, parte, ¿no? Y ahí se paraban, porque ya tenemos un imaginario, quizás una idea ya hecha de una manera un poco prejuzgada. Hombre, estos 10 siglos, 9, 8 siglos, claro, desde 711 a 1610, se borran así, no solamente en los libros de texto. Tienes toda la razón. Ser musulmán, no en el sentido litúrgico de la palabra, no, ser musulmán en el sentido de historia, cultura, civilización. Judíos, soy igual español, que griegos, exacto. igual que romanos, igual sí, que... Sí, soy español. Tenemos muy poco tiempo, perdóname, Taufik, pero yo te quiero leer una cosa para que me des rápidamente tu opinión. Perdóname, Gloria, te voy a robar un minuto más. Esto es de Gallardón, ¿no? El anteproyecto que hoy hemos aprobado, no hoy, esto ya pasó, tiene un significado histórico profundo. No solamente porque se deriva de hechos de nuestra historia de los que obviamente no debemos sentirnos orgullosos, como el edicto de expulsión de los judíos de 1492, sino porque lo que hace es reflejar una realidad de la sociedad española como una sociedad abierta y plural, dijo el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón al anteproyecto de ley por el que se reconocía la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de España en 1492. ¿Esto a ti qué te hace pensar? La verdad, es un paso correcto en el buen camino, pero es un paso incompleto. Cojo, totalmente. Porque hablando de estos términos, alguien quiere reconciliarse y la legislatura anterior se ha pedido incluso perdón, pero en este caso a los dos, a los musulmanes y a los judíos. Pero no sé por qué la parte musulmana se ha descartado por completo. Y la famosa comisión del 11M parlamentaria después de los atentados, pues la verdad, lamentables, pues era eso, era empezar por corregir esta laguna o este error histórico. Y era un camino, pues, la España de aquellos 1492, no es lo que se da en una serie televisiva, solamente una imagen un poco, ya sabemos cómo es. Pues la verdad hay que seguir, pero de una manera reconciliar con nuestra España, la España de todos y esta identidad colectiva de todos. Y sobre todo hacerlo de una manera coherente. Justa. Justa y coherente. Correcto. Muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por estar aquí, te espero martes que viene.